Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar siempre conectados con nosotros, gracias por compartir, denle like, denle me gusta, esto nos ayuda a seguir haciendo contenido para ustedes y para otras personas. Cuando me encontré nuevamente con Yolima, después de tantos años y me dio tanta alegría saber lo que Dios hizo en su vida, quiero honrar este capítulo con una palabra que ella misma me dijo, Salmo 32:8. Y te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Veamos este testimonio. Mi nombre es Yolima Herrera González, soy la hija mayor de mi padre y de mi madre. Tengo varios hermanos por parte de mi papá. A causa de esto digo pues que es una familia disfuncional. Tengo bastantes medios hermanos, alrededor de 30. Y bueno, creo que desde ahí empieza definitivamente algo muy marcado en medio de mi vida, pues porque obviamente cuando en la familia no se tiene establecido el núcleo familiar como Dios lo ordena, empiezan a crearse en el medio de uno diferentes situaciones. Desde que venía en el vientre de mi madre, pues mi padre siempre fue un hijo varón, pues cuando nace niña, pues obviamente pues para él, como dice la canción, fue una decepción. Y a causa de esto empezó a llevarme a mí a tener una vida muy fuerte y a enseñarme mucho el comportamiento más rudo y más fuerte como los hombres. Mis padres me pusieron a estudiar en un colegio de monjas por aquello de la formación, por aquello de que la niña crezca con estructuras, con valores. Obviamente yo en este colegio empecé a chocar por todos los estereotipos que se movían allí. Entonces, bueno, estaba en 9º grado cuando en este colegio pues decidieron que pues yo no podía seguir estudiando allí porque tenía bastantes conflictos con las niñas, tenía conflictos con los maestros, bueno, hasta que me cancelaron la matrícula. Una parte que no he contado fue la formación de mi papá en cuanto a él era muy fuerte y era muy rudo y me disciplinaba siempre con golpes. Y obviamente desde allí pues se empezaron a crear cosas en mi vida que hacían que definitivamente uno se rebeldice más. Cuando hubo este cambio de colegio fue tremendo porque creo que desde allí fue cuando Dios empezó a abrir la brecha del propósito que tenía conmigo, porque me ha llevado a conocerlo en un colegio cristiano y bueno, recuerdo que allí hice por primera vez mi oración de fe. Creo que el colegio cristiano dejó una semilla en mi corazón que vino a dar fruto muchos años después, porque en aquel entonces ya yo estaba llegando hacia los 16 años, 17, bueno, me gradué y ya cuando ingresé a la universidad obviamente se me abre un panorama totalmente más grande. A causa de los problemas que empiezo a atravesar me doy cuenta que empiezo a caer como en depresión y a causa de esto empiezo a tener también terapias psicológicas porque tenía desórdenes emocionales terribles. Yo encuentro un refugio absoluto en el alcohol. Empiezo a beber de una manera desaforada. A mis escasos 18 años. Yo ya era una persona alcohólica, bebía de martes a sábado, entonces era todos los días. En mi casa yo ya mantenía una botellita siempre de algo porque lo sentía que para poder dormir tenía que beber y sin darse cuenta empieza uno a caer en una cautividad tremenda y en un hueco del alma en donde desafortunadamente empieza uno a caer con más fuerza, pero sin querer salir de aquella situación. Tenía muchos problemas con mi padre porque mi padre es un hombre supremamente machista. Él trata de frenarme y de mirar a ver cómo hace para contrarrestar la libertad que yo estoy llevando. En medio de esto llega a mi vida una persona que definitivamente causa un antes y un después, pero cuando yo lo conozco pues veo como un escapismo a la situación y tomo la decisión de irme a vivir con él y bueno, y no sabía que me estaba metiendo peor en la boca del lobo.
Obviamente al iniciar todo es color de rosa, al iniciar todo es lindo, es un cuento de hadas, pero al avanzar definitivamente pues me di cuenta de que no había tomado la decisión más correcta. Me enfrento a un hombre mujeriego, a un hombre que le gustaba el trago, pero sin darme cuenta empiezo un poco a repetir los patrones que veía de mi mamá. Empecé a tolerar situaciones en mi vida, no sé, a causa de tal vez de la estabilidad emocional que él me brindaba. Empecé a vivir también maltrato físico y yo no podía tomar la decisión de dejarlo porque yo sentía que emocionalmente como que empecé a depender de él. Mi esposo no llegaba a la casa 2, 3 días el fin de semana y yo me alcoholizaba todo el tiempo hasta que él llegara y pues cuando él llegaba eran los problemas más terribles del mundo porque obviamente yo estaba ebria, eran unas cosas tremendas y obviamente a causa de que yo toleraba la situación, no era capaz de poner un punto final, seguía viviendo eso, pero en mi corazón se seguía creciendo el dolor, todo lo que se estaba gestando allí. En medio de las relaciones que él sostenía con otras mujeres me empiezo a ver enfrentada a situaciones tremendas en donde empiezan a suceder cosas como, digámoslo, paranormales. Me empezaban a poner cosas en el pelo, amanecía con moretones, oprimida. Bueno, empecé a vivir situaciones en donde yo decía, pero ¿qué está pasando? Ya después no eran solamente estas situaciones, sino que ya eran pasos, después ya no eran pasos, sino que eran voces y ya después de que no eran voces, ya eran imágenes. Yo pensaba que yo era la que me estaba volviendo, loca. Yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y en medio de esto me doy cuenta y empiezo yo a frecuentar sitios a causa de esta situación y recuerdo una ocasión en donde en mi casa escuchaba yo que bajaban las escaleras y de un momento a otro cuando llego al patio encontré un poco de tierra y de flores secas en medio del piso y yo entro al patio y veo todo esto y no podía haber lugar a esto porque no me gustaba tener matas en mi casa por la situación de que ya había venido una persona de estas que venían a sacar entierros y recuerdo que uno de los entierros me lo sacaron de una mata en donde sacaron un muñeco con muchas cosas, unas cosas tremendas que solamente cuando uno las ve es que dice que esto sí será verdad, esto sí existe o esto se lo inventaron porque definitivamente muy tremendo. Recuerdo que en aquel entonces caímos en medio de una quiebra económica, nos tocó irnos a vivir a Bogotá. Empezamos como una nueva vida en aquel entonces con mi esposo, pero él seguía teniendo nexos en sus negocios con FUSA, y entonces esto también hizo que viniera como una ruptura en medio de nuestra relación y definitivamente ahí fue cuando yo tomó la decisión de mejor dejar la relación hasta ahí, porque pues compré una vez más otra de sus infidelidades y ya digo no, ya definitivamente no. Todavía estoy en una edad en la que puedo volver a empezar, entonces creo que voy a darme la pela de sufrir la situación y mejor ya poner un punto final. Esto obviamente me lleva a mí a que mi depresión se acrecente. La depresión me lleva a una amargura en donde yo empiezo en mi corazón a crear una cantidad de estereotipos tremendos y a mis escasos 27 años más o menos estaba yo sumida en una raíz de amargura. Obviamente yo pues trato de rehacer mi vida, trato de volver a empezar, pero pues es imposible porque cuando se traen heridas y heridas del alma es algo que uno no puede empezarlo a hacer solo. Ya fruto de mi relación conyugal habían 2 hijas y pues yo decido enfrentarme a la vida con ellas 2 solas, arrancar sola. Mi alcoholismo me llevó a desentenderme un poco de mi rol como madre. La que empieza a llevar el rol de madre es mi mamá. Empiezo a tener un desorden en mi vida porque como que todo el tiempo que había estado con mi esposo quise resarcirlo y entonces quise devolverme a creer que tenía menos años, a creer que era soltera, a creer que no había pasado nada y como que voy a vivir todo lo que dejé de vivir y esto se me convirtió en una cosa tremenda porque
porque obviamente pues me estrellé de peor manera, y lo que hizo fue definitivamente llevarme a un dolor más profundo y a tener más trasfondo en medio de la soledad, en medio de la ansiedad, en medio de los temores, bueno, una cantidad de situaciones que la depresión empieza a causar en medio del corazón de uno. En medio de esta situación, mi esposo, él venía y me decía que él me amaba, que me extrañaba, que lo intentáramos, y bueno, lo intentamos 2 veces, y la tercera vez ya viene y es que yo empiezo a escuchar que él entregó su vida a Cristo, y lo cual causa en mí un asombro, pero el asombro no era asombro del asombro normal, sino el asombro también como con el burlesco y como con aquello de que no, está loco, no puede ser. Empiezo a comportarme de una manera terrible con él, y me encontré con la respuesta de que él era un hombre pacífico, tolerante, y yo decía, no, esto no. Lo que me rechinaba más en mi interior era ver que él tenía paz, y yo seguía amargada, yo seguía deprimida, y yo seguía en mi angustia, en mi soledad. Y esto verdaderamente causó un impacto en mi corazón. Y recuerdo que una noche yo me arrodillé y le dije a Dios, ¿por qué él puede estar bien y yo no? Y a causa de esto le pedí que se manifestara en mi vida, que yo lo necesitaba. Y a los pocos días vino mi esposo y me dijo que me quería hacer una invitación a la congregación donde él se estaba reuniendo, y ese día hice mi segunda oración de fe. Causó un impacto porque ese día sentí de manera especial la presencia del Espíritu Santo, y vino un convencimiento a mi corazón de querer dejar ser transformada por su poder. Y antes de querer restaurar o tener algo con mi esposo, porque ya todo el sentimiento de amor que yo había despertado por él, verdaderamente en ese momento yo sentía que estaba completamente dormido, yo no sentía nada por él. Entonces yo realmente quise buscar ir a aquel lugar por mi estabilidad emocional, por mi sanidad interior. Nos llevaron a vivir un encuentro con Dios, en donde tuve un cara a cara con el Señor, con su paternidad, con su amor, con su bondad, y sobre todo con su misericordia, donde sin importar todos mis errores y todos mis fracasos, Él me tomó de su mano y me dijo, yo soy tu padre, tú eres mi hija y yo te amo. Y de ahí definitivamente comenzó un proceso hermoso de restauración en mi vida, porque empezó a limpiar todos los sedimentos de rebelión que traía en mi corazón. Pude aceptar la paternidad de Dios en mi vida, y a causa de esto puedo testificar que toda mi vida fue transformada. Me enamoré de su bondad, me enamoré de su amor, me enamoré de su presencia, y me apasioné y en medio de este proceso y de este nacimiento en Cristo, mi esposo me hace la propuesta de volver a empezar de la mano de Jesús. Recuerdo que aquella noche le dije a Jesús, ¿qué hago? Y creo que aquella vez tuve una de mis primeras manifestaciones sobrenaturales con el Espíritu Santo, porque siento que escuché su voz audible, en donde Él me dijo que no le creyera a Óscar González, sino que le creyera a su Santo Espíritu, que le creyera a su poder y le creyera a su infinito amor. Viví la boda de mis sueños, me casé de blanco. Siempre fue un sueño de niña, y cuando llegué al altar de blanco, llegué con mis 2 hijas, mis hijas también de blanco, y fue una bendición, fue algo muy lindo. Empecé a ver la manifestación de Dios de manera sobrenatural. Yo tenía que tomar todos los días, tenía que beber alcohol para poder conciliar el sueño. Y cuando tuve mi encuentro con Jesús, una de las primeras cosas que Él hizo fue liberarme de esta atadura, y empecé a conciliar el sueño sin beber una gota de alcohol. Yo era una mujer que fumaba
2, 3 cajetillas al día de cigarrillos a causa de mi ansiedad, a causa de mi depresión. Y otra de las cosas sobrenaturales que hizo Cristo en medio de aquel lugar fue quitarme este vicio y muchísimas cosas más. Afirmó mi identidad como mujer, como esposa, como hija, como madre. El Señor empieza a moverse de manera especial sobre mi vida. Empezó a usarnos como pareja en el ministerio de restauración de parejas y hubo un momento en donde el Señor nos hace el llamado, obviamente, a empezar a liderar nuestro grupo allí en Bogotá, donde estábamos, cuando uno está seguro de lo que está haciendo y como que uno está en un momento en donde ya dice estoy cumpliendo el propósito, estoy caminando en medio de la paz, de la tranquilidad y de todo lo que el Señor cumple a través de sus promesas. El Señor empieza a causar un sacudimiento en medio de nuestra vida y nos empezó a enviar otra vez a Fusagasugá. Fuimos a apoyar unos amigos que estaban trabajando allí la obra del Señor y el Señor empezó a hacer unos movimientos tremendos y bueno, sin darnos cuenta, sin anhelarlo y sin quererlo, el Señor nos llama al pastorado. Hoy en día pastoreamos una iglesia en Fusagasugá. Somos siervos del Señor, nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo y puedo testificar que una de las cosas que amo del Señor es que en medio de tanta bondad Él ha prometido que traerá también a nuestras generaciones a sus pies. Mis hijas hoy en día también le sirven al Señor. Creo que definitivamente este ha sido un caminar muy hermoso en el Señor, en donde obviamente ya tengo solamente los recuerdos de lo que era la angustia, de lo que era la depresión, de lo que era el temor, de lo que fue la brujería, tantas cosas que impactaron mi vida. Sé que pasé por aquellas situaciones porque hoy en día el Señor me ha dado autoridad para moverme en medio de ellas, para poder manifestar su gloria y su poder a cada una de las personas que nos rodean. Algo que me encanta de todos estos testimonios es que una vez reconocen que quieren tener un encuentro con Jesús, nos hace libre de todo. Y también me recuerda la vida de María Magdalena, una mujer que regó un perfume de alabastro en los pies de Jesús, que estuvo con él hasta el día de su muerte. María Magdalena fue libre de 7 espíritus. ¿Tú de qué necesitas ser libre? Veámonos el siguiente capítulo.